Cuando uno menciona 30 piezas de plata, muchos piensan inmediatamente en la traición de Jesús por parte de Judas. Y tan familiar es lo que él hizo, la traición de Judas, que se ha grabado en nuestras memorias. La Biblia relata la debilidad de carácter de varios hombres, no meramente para avergonzarlos, sino para enseñar lecciones a fin de que no sigamos en sus pisadas. Podemos aprender de la debilidad del rey Saúl, que lo llevó a su desobediencia cuando pensó que el sacrificio era más importante que la obediencia. El profeta Samuel vino ante él y le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Sí, Dios se agrada de sacrificios, de holocaustos, pero para Dios lo más importante, lo que va en primer lugar, es la obediencia y el prestarle atención. Podemos también aprender del joven rico, que amaba más su dinero que a Cristo. Mateo 19 nos dice: vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Así como podemos aprender del rey Saúl, de este joven rico, de igual manera podemos aprender de la apostasía de Judas. Lecciones que pueden ayudarnos a no tropezar como él lo hizo. El Nuevo Testamento nos dice que Judas traicionó a Jesús por medio de hacer un pacto con los judíos por 30 piezas de plata. Y él tomó la decisión de ir a los líderes judíos después de que una mujer había ungido los pies de Jesús con un perfume de mucho precio en la casa de Simón el leproso. Nos dice Mateo 26. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Cuando Judas vio lo que hizo esta mujer con el Señor, se resintió por el desperdicio y le protestó al Señor de que el perfume de mucho precio, porque dice aquí el verso 7, perfume de gran precio, podía haber sido vendido y el dinero dado a los pobres. Nos dice Juan capítulo 12. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar.
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Recordemos que un denario era el salario que se pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Pero aquí dice 300 denarios. En otras palabras, este perfume tenía el valor de casi un año de trabajo. Por eso dice de gran valor. Mucho dinero costaba. Pero a él no le interesaban los pobres. Porque nos dice la escritura en el verso siguiente. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Debido a esto, a lo que ocurrió entonces, con esta mujer ungiendo los pies del Señor y que este perfume valía tanto dinero, Judas se sintió mal, se resintió, se llenó de rabia y entonces, habiendo ido a los judíos, dice el verso 14, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Acordaron entregarle 30 piezas de plata, que acorde a Éxodo 21, la ley de Moisés había establecido que era el pago si un buey acorneaba a un siervo. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. El equivalente moderno, hoy, siglo XXI, 2023, de 30 piezas de plata son aproximadamente $20. Eso, $20 es el equivalente a 30 piezas de plata. Cada uno haga mentalmente el cambio en su país para que se dé cuenta a qué equivalen $20. Eso fue lo que recibió Judas por traicionar a nuestro Señor. Ahora, ¿qué se podía comprar con 30 piezas de plata? Obviamente había algunas cosas que se podían comprar con esa cantidad de dinero. Los principales sacerdotes hallaron que 30 piezas de plata eran suficientes para comprar la traición de Jesús. Ahora, 30 piezas de plata no era lo que Jesús valía. Más bien era lo que valía Judas. Judas vendió su lealtad a su amigo por escasas 30 piezas de plata. ¿Cuántas veces encontramos a los hombres deseando vender su integridad por una suma de dinero tan pequeña? Tales hombres se valoran a sí mismos por un precio muy bajo, aunque Jesús dijo que el alma del hombre vale mucho más que todo el mundo. Hoy en nuestra sociedad vemos cómo el hombre se vende por cualquier cosa. Nada más en nuestro país, mi país Colombia, hoy en día, todos los días sale un escándalo de cómo los políticos se venden por dinero. 30 piezas de plata también eran suficientes para comprar un campo para sepultar a los extranjeros. Cuando Judas vino a estos mismos principales sacerdotes por la mañana, después de traicionar al Señor, dice el texto, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y las 30 monedas que le habían dado a Judas, dice el verso 2,
Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Los líderes judíos no podían poner dinero de sangre en el tesoro del templo. De manera que usaron el dinero para comprar el campo del alfarero en el cual sepultar a los extranjeros. Esas eran algunas de las cosas que se podían comprar con 30 piezas de plata. Ahora, lo inverso. Lo que no se podía comprar con 30 piezas de plata. Aunque 30 piezas de plata pudieron comprar las cosas mencionadas hace un momento, habían varias cosas que las 30 piezas de plata no podían comprar. Uno, no podían redimir a Cristo de la muerte. No sabemos con certeza qué pensamiento pasaron por la mente de Judas mientras testificaba la cadena de eventos que siguieron a su traición de Jesús. Una cosa es segura. Judas nunca tuvo la intención de que su traición llevara a la muerte de Jesús. Cuando vio la serie de eventos que se siguieron, se arrepintió de lo que había hecho. Dice Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, en otras palabras, que a Jesús lo iban a matar, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estas 30 piezas de plata no podían redimir a Cristo de la muerte. No fue suficiente para asegurar la liberación de Jesús y detener la orden de muerte que había. Como Judas, muchos pecadores damos poca reflexión a las consecuencias de nuestros pecados. Solamente si miráramos el placer del pecado. Muchas veces lo único que nos interesa y miramos es el placer del pecado y nunca nos detenemos a pensar en sus consecuencias. 30 piezas de plata no pueden deshacer las consecuencias del pecado. Si muchos de los que tienen el virus del SIDA hubieran pensado en la consecuencia de contraerlo, ¿cómo habrían cambiado su conducta? Si los fornicarios pensaran en un embarazo no deseado, en la enfermedad y en ser atrapados, no cometerían fornicación. Si los bebedores pensaran en la muerte que pueden causar por un accidente de tránsito, en su adicción al alcohol, en el impacto de los bebedores sobre sus familias y cosas semejantes, nunca habrían tomado el primer trago. 30 piezas de plata no pueden deshacer las consecuencias del pecado.
30 piezas de plata no pudieron comprar de los líderes judíos la preocupación por el alma de Judas. Cuando Judas regresó con su dinero, dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué le respondieron los líderes judíos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Estos líderes judíos eran los líderes del pueblo, de la religión, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, etcétera. Ellos debían haber estado preocupados por las almas de aquellos a quienes ministraban, pero no tuvieron ninguna preocupación por el alma de Judas. Judas se enteró de que sus cómplices en el pecado estaban deseando ir mucho más lejos que lo que él ya había ido. Sus 30 piezas de plata no fueron capaces de detenerlos de ir hasta el final. ¿Cuántas veces algo muy similar a esto sucede cuando los hombres unen sus manos con los impíos? Cuando el plan lo hunde a uno más en el pecado que lo que deseaba ir, no puede detenerlos por su decisión de escaparse de una situación peligrosa. Cuando decide escaparse, estos mismos hombres lo inducen a que se les una en su pecado y no les importa su alma, no les importa la conciencia sucia o culpable o los sentimientos de vergüenza. Dirán, como le dijeron los principales sacerdotes a Judas: allá tú. 30 piezas de plata no le pudieron dar a Judas el placer que creyó que le daría. Puedo imaginar a Judas mientras se alejaba después de hacer el trato con los líderes principales de los judíos. La bolsa tintineaba con el sonido de 30 piezas de plata. Debe haber pensado en lo que compraría con 30 piezas de plata. Puede haber tenido planes en cuanto a cómo iba a gastar ese dinero, pensando en el placer que esto le traería. Pero Judas descubrió que el dinero de sangre no podía darle la felicidad prometida. Cualquier placer que haya pensado que le traería ese dinero, descubrió que no podía darle lo que prometía. Entonces, ¿qué hizo? Arrojando las 30 piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Cuán diferentes se hicieron estas 30 monedas de plata antes y después de su pecado? El pecado promete más de lo que puede dar. Promete placer, pero trae dolor. Promete satisfacción, pero crea necesidad. 30 piezas de plata no pudieron comprar una clara conciencia. Cuando Judas arrojó las monedas a los pies de los principales sacerdotes y los ancianos, estaba tratando de comprar una clara conciencia y tranquilidad de espíritu. Descubrió que 30 piezas de plata no podían darle la paz. El remordimiento de Judas lo llevó a cometer suicidio. En su remordimiento, él mismo se ahorcó. 30 piezas de plata no pudieron darle tranquilidad de espíritu y una clara conciencia. 2 hombres cometieron pecado en la noche del arresto de Jesús. Judas traicionó a Jesús y Pedro lo negó. Uno mostró remordimiento y se ahorcó. El otro se arrepintió de su pecado, confesó su pecado a Dios y fue perdonado por la sangre derramada en la cruz.
y se convirtió en el primer predicador del evangelio, dando el primer sermón del evangelio en el día de Pentecostés. 30 piezas de plata no pudieron darle a Judas el perdón que Jesús le dio a Pedro. 30 piezas de plata no pudieron redimir a Judas del infierno. Devolviendo el dinero de su sangre, no pudo salvar el alma de Judas. Es más, el Señor profetizó la condenación de Judas diciendo estas palabras. Mateo 26, 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 30 piezas de plata no pudieron salvar su alma. Hay algunas cosas que 30 piezas de plata no pudieron comprar. Tampoco 30,000 piezas de plata podrían haber comprado lo que 30 piezas de plata no pudieron comprar. Que podamos aprender las lecciones del pecado de Judas para que no caigamos en una condenación similar. Si 30 piezas de plata fue lo que costó la traición del Señor, hagámonos la pregunta: ¿cuánto vale Jesús para mí? Ello determinará el aprecio o el menosprecio que usted y yo tengamos por el Hijo de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.